Buenas noches, hermanos. Bendiciones a todos. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Em, Buenas noches. Doy gracias a Dios, ¿verdad? Por una vez más que me permite compartir con ustedes algo de su palabra. Cuando el pastor me dijo que, que iba a predicar, me llené de mucha emoción. Fui a días sin hacerlo. He tratado de estar, pues, estudiando la palabra, ¿verdad? Para aliviar en cierta medida la tristeza y pues, superar algunos conflictos internos que uno siempre tiene a raíz de diferentes pruebas. Y cuando él me dijo que el tema era libre, yo le digo, hermano, y no hay un tema mejor que un tema mejor que me dé. No, me dice el tema libre para no encasillarlo. Pues tenía como tres temas, hermanos, y pues al final hoy decidí el tema em, de la soberanía de Dios, porque cuando uno está en una prueba es bien difícil entender las situaciones por las que suceden y a veces solo queda aceptarla, ¿verdad? Y aceptar la soberanía de Dios es una forma fácil de llevar las cosas, de resistir va a las pruebas y aliviar un poco las tristezas. Hay cosas que solo con la ayuda de Dios se pueden hacer. Estaba leyendo yo en un libro hace poco la historia de unas personas eh, que tuvieron muchas dificultades. A veces uno se queja, ¿verdad? Por su circunstancia, porque la está pasando mal, porque se siente triste o porque está atravesando una prueba. Eh, una pregunta de una señora que le hizo al doctor James Dobson y ella le decía de que Dios hace unos años atrás, ¿verdad? Cuando su hijo tuvo una operación de corazón abierto, Dios les permitió a ellos que todo saliera bien y su hijo pues pudo salir sin ningún problema de la operación y sobrevivió. Ellos estuvieron intensamente orando a Dios por eso y al final pues su hijo pudo salir avante. Entonces, sin embargo, le dice, no fue la misma situación hace 3 años, cuando mi esposo tuvo un cáncer y nosotros oramos de la misma forma, pero Dios al final decidió llevarse a mi esposo. Mi esposo murió. Entonces la pregunta es, le dice, ¿nos hizo falta fe? ¿Por qué Dios escucha una petición y no otra? ¿Va? Entonces la respuesta fue clara, ¿va? Bueno, le dice, una de las, lo que usted está viviendo e experimentando es claramente la soberanía de Dios. ¿Verdad? Dios tiene el poder para sanar a cualquier persona, si lo puede hacer. Usted no es que no tuvo fe, sino que sencillamente Dios en su soberanía decidió que esto era lo mejor para su esposo. Estoy seguro, le dice que usted pues tuvo momentos difíciles, pero Dios estuvo ahí con él. De repente ahorita no podemos entender por qué razones Dios decidió llevarse a su esposo, pero en algún momento usted lo va a entender. Y contaba la historia de dos personas que tuvieron muchas dificultades, ¿verdad? Un esposo nació con una dificultad desde pequeño, le detectaron una enfermedad y él tuvo que lidiar con esa enfermedad durante mucho tiempo. Estuvo siempre una niña al lado de él, al final se casaron, ¿verdad? A los 22 años se casaron y a pesar de la enfermedad ellos continuaron con su matrimonio y llegaron y concretaron, ¿verdad? Un bonito matrimonio, pero él siempre tuvo que pasar con transfusiones sanguíneas por el tipo de enfermedad que tenía. Entonces, la esposa siempre estuvo con él, siempre estuvo al lado y desde la edad que se lo detectaron, del un año hasta los 22 que se casaron, él siempre tuvo un término como de 188 transfusiones sanguíneas que le habían hecho, ¿verdad? Y a raíz de eso él había sobrevivido y a raíz de la voluntad de Dios. Los papás le dijeron que yo no podía, él no iba a sobrevivir. Pues al final, pues él se casó. Cuando la esposa salió embarazada, a ella le detectaron la enfermedad de Hodgkin, que es una especie de cáncer. Entonces, ellos oraron fervientemente por la enfermedad de Hopkins. Ellos tenían un tratamiento los médicos, pero no se lo podían aplicar porque el niño pues se podía complicar, ¿va? Estaba embarazada y no podían hacer el tratamiento. Ellos pudieron abortar y continuar con el tratamiento, pero decidieron confiar en Dios. Ellos confiaron en Dios y al final, hermanos, Dios la sanó del cáncer, ¿verdad? Dios la sana del cáncer y pues tuvo a su hijo y todo normal. Sin embargo, el esposo desde un año hasta el día de hoy ha luchado con la enfermedad que él ha tenido. Entonces Dios contestó la petición de sanamiento de ella, él la sanó, ¿verdad? Pero en el otro lado, pues él se mantuvo y dice,
pues no lo voy a hacer. ¿Por qué sucede esto? Pues no lo sabemos, hermanos. Es difícil que alguien, yo creo que ningún ministro, por muy preparado que esté, les va a responder las razones. Podemos intuir que es la soberanía de Dios, ¿verdad? Que Dios se manifiesta de una forma y dice, esto sí lo voy a hacer y esto no lo voy a hacer. Ahora, hermano, la pregunta es, ¿qué es soberanía? Eh, hemos hablado del tema, ¿verdad? Pero sería bueno definir qué es soberanía. Y pues en investigación encontré que soberanía, dice en su etimología, la palabra soberanía proviene de la voz latina super omnia, que significa sobre todo, ¿verdad? En otra definición dice que se refiere a tener poder o autoridad por encima de otros. O sea, está por encima de otros. La soberanía de Dios, Dios tiene el poder por encima de cualquier cosa, por encima del mismo universo. Él fue el creador de todo y Él sabe, ¿verdad?, por qué hace las cosas. De repente nosotros no las entendemos, pero Él sí lo sabe. Quiero llevarles al pasaje en Hebreos, capítulo 5, versículos de 7 al 10. Dice la Biblia, porque la tierra, perdón, 7 al 10. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo del, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Quiero que nos detengamos en algo. ¿Quién era Cristo? ¿Quién era Cristo? Quiero hacerlo un poco participativo, no quiero solo hablar yo. ¿Quién era Cristo, hermano? Pues era el Hijo de Dios, ¿verdad? Ya que Cristo era el Hijo de Dios. Y aquí lo dice claramente. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Observemos algo. Primero Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo el ungido de Dios, viene y le pide a Dios. ¿Y cómo le pide? ¿Con qué actitud le pide? Ofreciendo ruegos y súplicas. Yo imagino, hermanos, la forma en la que Jesucristo pedía. Con un ruego es como algo, como cuando ustedes van ante alguien, se humillan, ¿verdad? Y le piden de muchas formas, le piden de favor, le piden con lágrimas, le piden desnudando su alma, ¿verdad? Con ruegos y súplicas. ¿A quién le piden? Dice, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Qué le estaba pidiendo Jesús? Está hablando claramente cuando él estaba en el huerto en Getsemaní, ¿verdad? Cristo llegó y le pidió a su Padre con ruego y súplica al que le podía librar de la muerte. Y él, siendo el Hijo de Dios, fue oído a causa de su temor reverente. Quiero enfocarlas en algo. Dice la Biblia que Cristo le pide con ruego y súplica. Y también dice que fue oído, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que Cristo pidió? Que lo librara, a que le podía librar de la muerte. Jesucristo le decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no sea como yo quiero, sino como tú quieres. La Biblia dice que Jesucristo fue oído. Él fue oído. O sea que Dios escuchó su petición. Pero al final, ¿qué sucedió? Se hizo la voluntad de Dios. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios? Ahí sigue el versículo en capítulo 8, en versículo 8. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aún siendo el hijo de Dios, aún habiéndolo escuchado su padre en su ruego y en su súplica y en sus lágrimas, él pasó por el trago amargo que él no quería pasar, ¿verdad? Él pasó por toda esa humillación que al final le vino, a pesar de que Dios mismo le escuchó, a pesar de que era hijo. Muchas veces nosotros podemos sentir, hermanos, que nuestra oración no es escuchada. Podemos pensar de que Dios no nos oye y nos podemos sentir solos, ¿verdad? Y no podemos a veces sentir la presencia de Dios en esos momentos. Uno se siente abatido en momentos de tristeza, en momentos de dolor. Es bien difícil sentir esa presencia de Dios. Uno se siente totalmente solo, ¿verdad? Pero Dios siempre nos oye. Y aquí claro lo dice, que Jesucristo fue oído. Sin embargo, Dios tenía un plan.
para hacerlo pasar por esa prueba, ¿va? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cuál fue el premio de todo esto? ¿Verdad? Jesús pasa por todo lo que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Él pasó por todo su proceso, lo abofetearon, lo escupieron, ¿verdad? Pero a pesar de eso, dice la Biblia que aunque era hijo, por lo que padeció él, aprendió obediencia. ¿Cuál fue el premio de todo esto? Bueno, ya lo sabemos, ¿verdad? Mas Dios, dice la Biblia en Filipenses, a lo sumo lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y al día de hoy, hermanos, por la gracia de Dios, por ese sacrificio que Él hizo, nosotros estamos hoy aquí reunidos en comunión para alabarle a Él por ese gran sacrificio, para agradecerle por eso que hizo por nosotros. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera obedecido, hermano? Nosotros pues no tendríamos salvación. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera permitido o le hubiera escuchado a Jesús y le hubiera dicho, está bien, hijo, no vas a pasar por esto? ¿Quién hubiera sido sacrificado en compensación por todos nuestros pecados? Pues no había nadie, ¿verdad? Porque nadie se asemeja a Cristo. Entonces las consecuencias para nosotros hubieran sido graves. Entonces, de eso se trata la soberanía de Dios. Dios ve más allá de lo que nosotros estamos viendo. Puede ser de que yo vea solo un hecho en particular. Yo solo vea una cosa o solo vea mi tristeza o lo que yo estoy pasando, ¿verdad? Pero Dios ve más allá de eso, ¿verdad? Entonces, lo que Cristo padeció fue muy grande y quiero llevar a los hermanos al capítulo 26 de Mateo para que veamos un poco cómo Cristo se sintió. Yo analizaba, ¿verdad? Lo que Cristo, o me ponía en el lugar de Él, ¿verdad? Cómo Él se sentía en aquel momento tan triste para Él, ¿verdad? En el 26, en el versículo 36 en adelante. En la Biblia dice la agonía de Jesús en el huerto. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que son Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Cuando uno está triste, hermanos, cuando uno está en una prueba, cuando uno está en agonía, uno trata de estar con las personas más cercanas a uno, con los que lo pueden comprender, con aquellos que van a entender su tristeza y se van a doler con uno. Es bien difícil abrirse a cualquier persona y decirle, mira, yo me siento triste, me siento mal, me siento de esta manera, ¿verdad? O abrirle el corazón a alguien es un poco complicado, ¿verdad? Pero cuando uno lo hace, ustedes observan, Jesucristo andaba con 11 discípulos, pero agarró a 3, se los lleva aparte y les dice, me siento así, me siento triste, mi alma está triste hasta la muerte. O sea, él estaba diciendo, estoy tan mal que siento que me siento morir. Él se sentía en su sentimiento humano, él estaba totalmente, no sé ni el sentimiento, ¿verdad? Que él sentía una tristeza muy grande, ¿verdad? Entonces yo me lo imagino a él con su rostro un poco decaído y sintiéndose un poco ansioso, ¿verdad? Por lo que venía. Él ya sabía lo que le tocaba, ya sabía todo lo que iba a enfrentar y decide compartirlo con las personas que él creía que se iban a doler con él, con aquellas personas que lo podían consolar, que le podían dar unas palabras de aliento, ¿verdad? Le dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, ¿verdad? Hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La oración de Cristo es enfocada hacia su Padre, le dice, Padre mío. Hasta las palabras de Él son tiernas, son llenas de amor, llenas de ruego, ¿verdad? Llenas de súplica. Padre mío, si es posible, pase de mí de esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En todo tiempo Él reconoció la soberanía de su Padre. En todo tiempo Él le dio lugar y le dice, Señor, yo me siento triste. Padre mío, yo estoy mal, ¿verdad? Me siento, bueno, Él dice, estaba triste hasta la muerte, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, ¿verdad? En todo momento Él reconoció que Él tenía un plan perfecto
que él tenía un plan divino y que ese plan no dependía de sí mismo. Sí dependía de sacrificar su cuerpo, pero estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba cumpliendo su soberanía, ¿verdad? ¿Y qué pasó con los discípulos, hermanos? Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y les dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo ni una hora. Bueno, estábamos en la parte donde Jesús regresa, ¿verdad? Y encuentra a sus discípulos durmiendo, ¿verdad? Yo imagino su tristeza, hermanos, su frustración de ver de que él no podía contar en ese momento ni con las personas más íntimas, ni los que él confiaba, ¿verdad? Ni las personas en las que él confiaba que podían darle palabras de aliento, que podían dolerse con él, pues hasta esas personas en ese momento, ¿qué pasó? Se durmieron, ¿verdad? Entonces, eh, me imagino cuán grande o cuán mayor fue su tristeza, ¿verdad? Pues él les dice a ellos, miren, yo me siento triste, oren conmigo, velen conmigo, ayúdenme, ¿verdad? Y pues ellos no lo hicieron, se durmieron, ¿verdad? Luego él volvió, ¿verdad? Y les da como otra reflexión y les dicen, oren para que no entren en tentación. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Fíjense que en el primero le dice, si es posible, pase de mí esta copa. En la segunda oración le dice, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. De nuevo, él reconoce la soberanía de su Padre, la soberanía de Dios y le dice, hágase su voluntad. ¿Qué pasó con los discípulos, hermano? Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Entonces él ya no les dice nada, sencillamente va, imagino que se dio cuenta y dice, estoy solo, no hay nadie conmigo acá. Pues bueno, se va y regresa. ¿A quién era el único que podía acudir? A su padre, y le dice, y dejándolo se fue de nuevo, y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Hermanos, en su hora más oscura, por decirlo de una forma, en la hora más triste de Jesús, él no pudo contar con nadie. No había nadie cerca de él, ni aquellos que le dijeron que iban a morir por él. Ellos sencillamente no estaban sintiendo su problema, ¿verdad? Cuando alguien se acerca a nosotros, hermano, y nos dice, mire, yo tengo este problema, me siento así, me siento mal, ¿verdad? Es porque está desnudando su alma ante nosotros. Lo menos que podemos hacer es acompañarlo en su dolor y ayudarle orando. Eso fue lo que les pidió a estas personas. Oren conmigo, ¿verdad? Háganlo, ¿verdad? Pues ellos se durmieron. En todo momento ellos se durmieron. Ellos no estaban con Cristo, no estaban sintiendo su dolor. A pesar de todo esto, Cristo siempre reconoció la soberanía de su Padre, ¿verdad? Él entendía de que lo que venía era una prueba difícil, ¿verdad? Pero que en todo se hiciera la voluntad de su Padre. Jesucristo siendo Dios, Jesucristo siendo Hijo, pasó por todas estas tribulaciones, pasó tristeza, ¿verdad? Pasó mucha tristeza. Si usted está pasando por alguna tribulación, hermano, y se siente triste, es normal sentir tristeza, ¿verdad? Incluso Jesucristo la sintió, es normal sentirse triste. Pero ¿qué dice Santiago que hay que hacer cuando uno se siente triste? Si alguien está triste, es Santiago capítulo 5, versículo 13. Si alguien está triste, haga oraciones. ¿Qué hizo Jesús cuando estaba triste? Se apartó y le pidió a su Padre, ¿verdad? Y en todo momento consideró su soberanía, pidiéndole que se hiciera su voluntad y no la de él. Al final, hermanos, ahora estamos reunidos aquí por la gracia de Dios, por esa soberanía que mostró en aquel momento para con su Hijo, ¿va? Por hacerlo pasar por aquel trago amargo, ¿va? Pero al final le dio un premio mucho mayor, ¿verdad? Y lo exaltó a lo sumo. Y nosotros estamos aquí por la gracia de Dios y por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Yo alabo a Dios por eso, porque si no hubiera sido por ese sacrificio, hermanos, ¿qué hubiera pasado? Yo me preguntaba, ¿verdad? Mientras decía, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera escuchado a Jesús y hubiera dicho, pobrecito mi hijo, no lo voy a hacer pasar por esto? No, no sé, yo no tengo esa respuesta, pero hubiera sido fatal para nosotros. Pero gracias a su amor, a su misericordia y a la obediencia de Cristo, ¿verdad? Al morir, haciéndose desobediente hasta muerte de la cruz, ¿verdad? Es que nosotros hoy estamos acá, hermano. La soberanía de Dios es como eso, ¿verdad? La soberanía de Dios
nos permite a nosotros, ¿verdad?, pasar por pruebas muy duras, que nos va a provocar tristeza, nos va a provocar angustia, nos va a provocar dolor, sí, pero al final el premio va a ser mucho mayor si no dejamos de confiar en Dios. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra clave ahí, hermanos, es confiar, ¿verdad? Suena muy fácil cuando nosotros hablamos de confianza, ¿verdad? Suena muy fácil cuando decimos, sí, yo confío en vos. Pero la verdad es que nosotros somos muy desconfiados como humanos, así es, ¿va? Entonces, y confiar en Dios a veces se vuelve difícil, sobre todo cuando estamos en pruebas, en circunstancias donde no vemos salir. Pero Jesucristo nos manda eso. ¿Verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Puede ser que usted esté pasando aflicciones, puede ser que usted esté pasando tristeza, puede ser que usted tenga problemas económicos, de enfermedades. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es confiar en Jesús, ¿verdad? Porque Él ha vencido al mundo. Lo que tenemos que hacer es acercarnos al Padre en oración y reconocer su soberanía. No sea como yo quiero, como decía Jesús, sino como tú quieras. Por último, hermanos, en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11, está la conclusión de este mensaje. Y ahí dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes, los pensamientos que tengo para vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y de bien, para darlos el fin que vosotros esperáis. Entonces, por muy difícil que parezca, aunque no entendamos lo que está pasando, aunque no comprendamos, que nuestra mente es muy finita para poder comprender los planes de Dios, como son de altos los cielos de la tierra, dice la Biblia, así son de altos mis pensamientos de tus pensamientos y mis caminos de tus caminos. No queramos entender las cosas, solamente aceptemos la voluntad de Dios, aceptemos la soberanía de Dios. Y en esa aceptación, hermano, nuestra vida va a ser más sencilla, nuestro problema va a ser más tolerable. Confiemos en Jesús, que todo va a estar bien, que todo lo que Él hace es con un plan mayor, viendo un futuro mejor para nosotros, ¿verdad? Para darnos el fin que esperamos.